Bien, amigo, Marte, sí, tiene razón. Y hoy fíjate que la verdad estamos de manteles largos, como Sí, decimos en México, por la presencia de la escritora Francisca Argüelles, quien bueno está de visita en México. Es una escritora cubana que vive en Miami y que está de visita. Ya nos platicaba fuera del aire los lugares que ha visitado. los lugares que ha visitado y los motivos. Es la segunda vez que viene a México y bueno, estamos muy complacidos de tenerla con nosotros. Paquita, Francis. Y yo más complacida porque me encanta México, es muy lindo. México lindo y querido. México lindo y querido. Y me voy a permitir, antes de iniciar con la entrevista, platicarles un poquito de la semblanza de Francisca Argüelles. Ella es graduada de contador planificador en el Instituto de Administración y Comercio de La Habana. Participó en reuniones y peñas literarias en Cuba, donde ganó 2 premios en cuento. En Estados Unidos funda y dirige el Club de Literatura. Estamos platicando hace un ratito de este Club de Literatura que va a cumplir 11 años ya. Ese grupo literario que bueno, se fundó ya hace, ¿qué? En el 2007. 2007. Han publicado 3 antologías. 2010 Un Horizonte Literario, 2012 Navegante de Palabras, 2014 El Espacio Infinito del Cuento. Obviamente estoy leyendo algunos de los pocos detalles porque si no no vamos a acabar el programa. 2 horas platicando de toda la obra. Es mucho. Sí, es mucho. Obtuvo el 4º premio de poesía latinoamericana, Arte y Diseño Global 2011, el premio Dedicación Latina en el 2011, también por la United Healthcare. Fue homenajeada en el Festival Internacional de Poesía Grito de Mujer 2012 por la Sociedad de Poetas y Escritores Hispanos y Encuentros Literarios Internacionales Luz del Corazón. También ganó un premio en el 5º certamen de poesía María Pilar Escalera Martínez en España, esto en 2012. La Sociedad de Poetas y Escritores de Miami le otorgó el 2º lugar en el concurso de narrativa y ejercicio literario. Además recibió el primer premio latinoamericano de cuento corto, esto en 2014, y participó y además colaboró con el Club de Literatura en el libro de Priscila de la Cruz, Cerca, muy cerca, homenaje a los niños, de Fundación Magdalena en 2015. En Colombia. En Colombia. Muy importante. Nosotros ya somos internacionales. Francis, ¿de dónde sale esa pasión por escribir? Wow. Yo cuando tenía 14 o 15 años, tomé una libreta un día y dije, ay, voy a poner aquí lo que yo piense, lo que yo sienta. Y tomé la libreta y empecé a escribir. No me cansaba de poner cosas. Y un día la dejé en casa de una prima y me la perdieron. Y dije, pues esto ahora es a memoria, a pura memoria, así como dicen ustedes, a pura memoria. Y empecé a poner cosas y me acordaba de algo y lo escribía. Y entonces ya tenía notas. Entonces después cuando quise hacer, porque entonces me dijeron, ¿y por qué no participas en tal cosa y en más cual cosa? Entonces en la iglesia, dice el sacerdote, un culto, 5 idiomas, y de literatura era lo más grande de la vida. Él hizo un concurso de cuentos. Teníamos que hacer un cuento. Y entonces yo participé. Y cuando él terminó no se podía poner el nombre de la persona. Él dijo, bueno, ha ganado el cuento Mi viaje a Madrid. Y yo dije, ay, fui yo. Y entonces dice, ahora quiero que me cuentes, ya que esto es un cuento, porque era muy gracioso, vive. ¿Por qué hiciste cuando fuiste a Madrid? Digo, yo no he ido a Madrid. Eso lo inventé yo leyendo la vida de los españoles y las cosas. Todo lo que está ahí lo inventé yo. ¿Fue un cuento, en verdad? Sí, entonces yo le dije, es un cuento, porque yo fui hasta la Gran Vía y todo, allá en Madrid, pero yo lo leí y yo fui narrando las cosas que sucedían en la Gran Vía y todo eso, y me gané el premio. Pero como en Cuba en esos momentos eran unos momentos, tiene pasajes tristes y muy tristes y cosas como en todas partes del mundo. Él dice, el premio está aquí en este cartuchito, papelito, eso. Y cuando lo abro, era un jabón, ¿puedo decir la marca? Claro. El jabón Camay. Y entonces, qué contento se puso todo el mundo, porque allí no había jabón. Fue un gran premio. Sí. Y entonces le pasé el jabón
a todo el mundo para que lo fuera oliendo, porque aquello era un olor. Y entonces dice mi esposo, que estaba allá, dice, oye, que no lo huelan más, que le van a quitar el olor. Entonces, aquello se terminó así, a risa, que no lo huelan más, que le van a quitar el olor. Se va a gastar, como dirían en la península. Sí, qué anécdota, ¿no? Oye, esta le preguntaba a mi compañero Sergio de dónde nace esta pasión, y yo le preguntaría, ¿quién la inspira de pequeña? ¿Hubo algún escritor que inspirara a Francisca Argüelles? Sí, ¿cómo que no? Dulce María Loinás. Para mí es magnífica. Hay muchos escritores que me gustan, pero siempre que me preguntan, digo lo mismo. Dulce María Loinás. Me encanta. ¿Y algún escritor mexicano? Claro que sí. ¿Sabes qué pasa? Que me gusta mucho la música mexicana y en mi casa se ponía todos los días un programa de 1 hora de música mexicana, porque lo hay, de bolero. En la música mexicana participaban mucho porque mi mamá le encantaba Miguel Acevedo Pejía, y Jorge Negrete y Pedro Infante, por supuesto, y Luis Aguilar. Imagínense que la época de oro. Exactamente, que me sé todos los nombres. Pero entonces también había otro horario que era de este chileno que canta muy lindo, que ahora no me acuerdo bien del nombre de él, pero que era romántico, así. Pero también ahora me estoy buscando en mi mente los autores, porque aunque ustedes no lo crean, yo estoy nerviosa, estoy nerviosita. Entonces, pero es que Dulce María Loinás, como la tenía ahí mismo en Cuba, y vi todo lo que pasó ella, y que cuando se quedó solita, que sus hermanos fallecieron y todo eso, y se quedó en aquella casona tan grande, ella solita. Entonces, y yo visité aquella casa, porque me gustaba ir al lugar de la persona que la conocía. Qué linda era, muy bonita, y además hija de un patriota cubano. Además, y además hablaba del gusto por la música mexicana, pero porque también de repente hay lazos sanguíneos, podríamos decirlo de esa manera, con México, ¿no? Mi mamá, exactamente, siempre se dijo que Cuba y México eran hermanos. Siempre en Cuba se decía así. Yo desde chiquita lo que escuchaba era eso, pero que yo me crié en una escuela de hermanas de la caridad, y las hermanitas decían, este libro hay que leerlo hoy, esto hay que hacerlo hoy, y entonces era leyendo y leyendo y leyendo, y así me fueron llevando. Y mi mamá leía mucho, en mi casa se leía mucho. Entonces hay quien me pregunta, ¿y desde cuándo tú lees? Digo, desde la barriga de mi mamá. Porque si mi mamá leía, y hoy en día se sabe que lo que tú hables, los niños que están en el vientre están escuchando, pues yo leía desde la barriga de mi mamá. Ellos se ríen, pero es la realidad. Nació con letras. Claro, eso es lo que me pasó. Nos platicaba fuera del aire, Sergio, que es familiar del primer actor Otto Sirgo. Sí, prima hermana. Sí. Que yo no sabía, yo desconocía que había nacido en Cuba. Otto Sirgo, muy pequeño. Sí, pero muy niño vino para acá. Él es mexicano, él no es cubano. Él es mexicano. Porque es que por nacimiento es Cuba. Su mamá es mexicana, ¿no? Sí, pero es que él escogió la nacionalidad de su mamá porque es lo lógico. No para escoger la de su papá, que nació allá y que vivió allá. Pero es que él lo que vivió fue la infancia nada más. Todo el tiempo él nació ahí de casualidad en la misma clínica donde nací yo. Sí, porque toda la familia sabe cómo sucede, ¿no? Que van naciendo en el mismo lugar. Claro. Y así. Eso es lo que pasa, estas cosas de la familia. Francis, ¿Cuándo usted decide empezar a escribir sus libros y plasmar sus... Me imagino que estos libros plasman sus sueños, sus anécdotas, sus vivencias. Exactamente, todo es cierto. Lo que hay ahí con nombres inventados por mí. Sí. Hay nombres que las personas me han dicho, ponlo, pero tengo que tener que ellos me dan el permiso, si no, no pongo el nombre de la persona. Y es que yo trabajé en la biblioteca de Hialeah 4 años, y entonces me sentí en mi lugar de origen, porque ya le dije que leía mucho,
Y entonces yo trabajaba, pero en mi hora de descanso... Devoraba libros. Exacto. Y me cogía un libro y sabía dónde estaban todos los libros y lo que me gustaba. Todo. Iba shelf, archivo por archivo, buscando. Y lo que me gustaba lo leía y siempre me decían polilla. ¿Y su preferencia en la lectura siempre fue el cuento o las novelas? No, ¿Qué leo es de todo. De todo. Sí, pero ¿cuál es el género favorito? Cuento. Cuento es el género favorito y muchas personas dicen, ¿y por qué no haces una poesía con métrica? Le digo, porque me sale en prosa. Entonces yo hago prosa. Porque así como me sale, yo no puedo forzar algo, porque cuando fuerzas algo sale mal. Sí, porque ya Sí, le sale de manera manera natural, ¿no? Claro. Platíquenos un poquito de su obra, Francis, por favor. Este es mi primer libro, 25 encuentros con el tiempo. Porque encuentros con el tiempo, porque hay vivencias de Cuba y ya situaciones que me empezaron a suceder en Miami. Entonces las fui mezclando e invento mucho. Dice mi mamá, tienes una imaginación, ella me decía así, en paz descanse. Pero es que... Los escritores tienen que ser así, exacto, ¿no? Entonces este fue el primero y por eso puse 25 cuentos. Y dije, ¿cómo lo llamo? Encuentros con el tiempo. Porque me fui allá y vine a Cuyá. Sí. ¿Es cierto que el primer libro siempre es el más complicado? ¿O el más complicado es el que se está escribiendo en el momento? En el momento. ¿Sí? Para mí es el que se escribe en el momento. Yo a veces hago así y ojeo el libro y digo, ¿y cómo yo escribí esto? Señor, sí se lo digo. De verdad digo, ¿y cómo yo lo escribí? ¿Por qué yo escribí esto? Así, porque yo misma me asombro y busco hasta los borradores para cerciorarme que sí, que es mío. Y digo, sí, es mío, aquí están los borradores. ¿Cuánto tiempo le llevó a escribirlo? Depende, porque a veces la mano vuela y a veces... Cuando llega la musa. Sí, y a veces hay que dejarlo reposar. Y entonces cuando tú dejas reposar un escrito, es cuando dice, aquí no va esta palabra. Y aquí el otro, y entonces se demora mucho. Pero hay cosas que salen así, bien suaves. Todo depende. ¿Alguna de sus obras, o cuál es la obra que más se le complicó de escribir? Me complican cuando me dan, no es precisamente como en poesía o en décima o algo, un pie forzado, no me dan el pie forzado. Es cuando me dicen, haz esto. Cuando hice la poesía, en que gané el premio en España, gané ese Acesi, porque había que era como una obligación, como que yo le diga, tienes que escribir sobre la butaca roja. Me están forzando a escribir sobre una butaca roja. Entonces yo tengo que hacer sus líneas y sus cosas y pensarlo. Y así fue. Pero entonces sí lo hice y gané un acceso y me asombré cantidad. Me mandaron un diploma precioso. Sí, porque de repente no nació el escribir sobre esa exactamente, silla. Exactamente. Si no sale forzado, sale algo, sí, a lo mejor un escrito excelente, pero fue forzado. Y a lo mejor no es el mismo sentimiento, ¿no? No lo es. El otro libro es El amor que llevo dentro. Sí. Y qué título maravilloso, sensible. Sencillamente porque lo escribí con un amor tremendo y le puse el título de un cuento que hice. ¿De qué versa el cuento? Cuando usted lo empieza a leer, usted no sabe a qué se refiere. ¿Ah, sí? No lo sabe hasta el final. ¿Por qué yo escribo eso? Lo que pasa es que no tenemos el tiempo. Si después que terminemos la entrevista, yo se lo puedo leer porque es corto, okay. Pero es corto, pero es largo para una entrevista. Claro. Ok, sí, ya. Cada obra está inspirada en, evidentemente se inspira en algo, pero va dedicado a alguien en particular, cada obra, o no necesariamente. No, cada persona que ha leído los cuentos me dice, eso me pega a mí. Ok. Entonces ellos se lo toman
puede que varias personas se tomen, ay, esta hora, esto me pasó a mí, ay, esto sí es verdad, porque son verdades. Lo que son de personas que no es esa misma que me está diciendo esto me pega a mí, pero que somos humanos. Claro. Por supuesto. Y nos pega a todos. Y son verdades universales. Exacto. Además, ¿no? Y no van dirigidos a un país ahí concreto, no van dirigidos así, es para todo el mundo. Claro. Universal. Sí, pero ahora, el próximo libro que yo voy a hacer, yo lo voy a hacer ya pensando en México, porque tengo muchas vivencias de mi primer viaje y de este. Ya se lo dije a mis compadres, ahora es así. Sí, porque aquí hay flores. Saludamos al compadre Raúl que anda por aquí. O sí, a mi compadre. que anda de guía de turistas, ¿va? Sí, Raúl Hermida Menéndez, que primero fue amigo y compañero de trabajo de mi esposo y después nos hicimos compadres cuando nació su hijo. Órale. Sí, ya es cancunense, don Raúl, Sí, así que... deje ver en qué libro fue que yo le puse a él Unas una líneas. cosa. Sí, porque en los tres yo le puse una línea. Porque yo les puse a ustedes, para ustedes puse los nombres de la familia, dice que son parte del amor que llevo dentro. Claro. Pero hay otro, déjame ver si es este. No, es el primero. Ve que el primero siempre prima. Como dice la palabra, el primero Ahí está la prima. dedicatoria. Porque yo le puse, y gracias al Señor, el encuentro se hizo realidad, porque teníamos ganas de encontrarnos. Por eso dedico estos libros a mis queridos Laura y Raúl, Jordi y Joan, que son sus hijos, los amigos de siempre, la familia que escogí, no me la impuso la naturaleza. Qué bonito. Por eso Qué se lo padre. puse así, porque es la realidad, no me la impuso la naturaleza. ¿Qué distancia tiene un viaje del otro aquí a México? Hace 2 años, Ah, bueno, reciente. reciente. Y aquí tiene otro libro que se llama Entre sueños y risas. ¿Qué título más? Porque aquí hay mucho dolor escrito, hay un dolor que la gente no lo entiende, pero sí las cosas que escribí con dolor, porque ya ¿Pasaba un momento difícil? hay cosas, sí, pasé muchos momentos difíciles en Cuba, como no era, ¿lo digo? Claro, sí. Como no era comunista, pues se ensañaron en nosotros y sabían de la familia que venía, y a mi tío lo persiguieron, al padre de Tito, lo persiguieron, y eso fue para nosotros un dolor muy grande. Y entonces los que quedamos, que habían personas que, aunque yo no tengo el apellido de ellos, pero sabían que éramos familia, me acorralaron, porque yo no iba a estudiar contabilidad, yo quería estudiar psicología y no me daban la carrera porque la universidad era para los revolucionarios. Entonces fue mucho, y me quitaron la casa de donde vivía mi abuela, la madre de Otto, y mi tía abuela, la tía de Otto y de mi padre. Nos quitaron la casa. Si bien fueron épocas Muy difíciles. Entonces aquí hay algo escrito que por eso puse Entre sueños y risas. Y que me imagino que obviamente los recuerdos, ¿no? Cuando releé todas esas líneas o esos borradores, ¿en qué momento llega? Porque bueno, hay que estar contento para poder escribir alguna obra, pero también, como dirían en México, también de dolor se canta y también de dolor se escribe. ¿Qué es más complicado o cuándo llega la musa? Bueno, siempre decía, lo voy a hacer ahora. Y un día un amigo muy querido nuestro que está en el club y se ha hecho ya ese amigo de mi esposo, ellos jaranean, ya hay una fraternidad. Él se llama José Caballero, es un gran poeta, está en el club. Y él me dijo un día, tienes que hacer catarsis, porque él la hizo. Él la tuvo que hacer. Enfrentarte a la realidad, Exacto, eso es importante. Él también sufrió mucho. Y él me dijo, yo tuve que hacerla. Y él estuvo en Lomá, que son campos de concentración que hubo en Cuba para todos los hombres que no estaban con la... Entonces, ya no voy a hablar más de eso, me voy a echar a llorar. Sí, Claro. sin Sí, duda pero alguna. Porque abre Heridas. heridas, ¿no? Él me lo dijo, tienes que hacer catarsis como lo hice yo, escribe. Y ahí dice... Esta fue su catarsis.
Sí, entre sueños y risas le puse al libro, pero el cuento en que hago la catarsis se llama Tierra de risas y llanto. ¿Comprende? Ya, debe ser lectura obligada. Francis, el taller que usted tiene en Hialeah desde hace 11 años, casi 11 años, obviamente, mi pregunta va dirigida, ¿por qué en la juventud, en estos tiempos, no se acerca a los libros, no les llama la atención la lectura? Están más embobados con los teléfonos, con la tecnología, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos atrae tanto la lectura? A nivel mundial. A nivel mundial, claro. Es a nivel mundial porque... Gracias. Es a nivel mundial porque Raúl y yo nos estábamos riendo ayer o antes de ayer, que me dijo, mira, entonces en esta época todo el mundo está con el cel en cualquier parte, pero entonces él me enseña no me acuerdo qué año, qué época era, en que todo el mundo estaba con el periódico así, en el lugar donde estaba. 1917 y salgo de 2017, todo el mundo en la misma entonces, esquina. Exacto, entonces nos empezamos a reír y dice, mira esto, Francis. Y entonces, dígole, Raúl, es verdad. Ahora decimos eso, pero yo voy aquí le dicen camión, ¿no? En la guagua. A la guagua. Entonces yo voy. Yo ando mucho en guagua, allá en cualquier parte que esté, para no mencionar ni lugar. A donde yo vaya, yo cojo metro, tri-rail, lo que sea. Y entonces, cuando ando con mi esposo, se anda en el carro. Entonces, yo digo, voy a ver así. Y ella está leyendo, mira, está leyendo algo que es un libro, porque veo que hay muchas letras. Ah, no, aquel estaba buscando Pokémon. Ah, no, aquel está haciendo esto. Y entonces yo me pongo así. Y voy pasando por los asientos a las personas con disimulo y mirando. Pero muchos están leyendo cosas de libros en lo que le llaman los tablets, que son los Kindle. Sí. Claro. Eso, entonces yo digo, bueno, pero están leyendo cosas de libros. Pero entonces yo hago así y saco mi libro de la cartera, porque yo los hago de este tamaño, los mando a hacer de este tamaño o un poquito más corto, que ya le llaman no bolsilibro. Es otra cosa que es un poquito más grande que el bolsilibro. Y saco mi libro de la cartera y me pongo a leer. Soy la única que está con un libro leyendo. Porque además el tamaño es muy práctico. Claro, yo lo llevo en la cartera. Es muy práctico, Sí. Y es de una fácil lectura, Sergio. Exacto. Ayer yo debo reconocer que buscando un poquito de los datos de semblanza de Francis, me inspiró para buscar libros, porque de repente uno hace lecturas, no sé si forzadas por la cuestión escolar, pero de repente uno hace lecturas que de verdad quiere hacer y que al paso de los años uno cuando las vuelve a leer tiene una visión distinta de esa novela. Hablamos de novelas, que a lo mejor es el género que me llama más la atención, pero los cuentos, por ejemplo, cuentos de los poetas malditos como Edgar Allan Poe a mí me encantan, por ejemplo. Entonces me renació y empecé a buscar, pero vía computadora, porque no los tenía físicamente en mis libros, a comenzar a leer. Sí, Pero aparte yo creo que tener un libro entre las manos, es sabroso. olerlo, Un disfrute sentirlo, no es nada comparable con tener una tablet en la mano y haciéndole No, el dedo, ¿no? No es nada comparable. No, es la realidad. Yo lo digo yo lo digo. Si alguna persona del auditorio quisiera conseguir alguno de sus libros, ¿dónde buscarlos? Muy fácil, en Amazon. En Amazon. Sí, se dirige a Amazon con el nombre del libro y Francisca Argüelles, porque precisamente ahorita estábamos hablando con el señor Horacio y con mi compadre, que él decía, sí, pero tienes que poner el nombre. Dígole sí, porque hay personas que la casualidad no existe, digo yo, son causalidades, pero coinciden títulos. Y usted entra a Amazon y coinciden títulos, pero entonces si usted busca Francisca Argüelles y también la editorial, que por aquí lo dice la editorial, y aquí también, ¿no ves? Y el lugar Dar donde Services, fue hecho, ¿no es? Exactamente, Dar Service, que ella siempre lo pone, porque es una señora que ella
estuvo en mi club y sigue en el club. Ahí no hay desde la distancia. posibilidad de error. Ahí aparecen los Ahí libros de aparecen. Francis. No aparecen. Los 3 libros más las antologías. Y ahorita estábamos hablando de que hay 3 antologías. No, ya hicimos la 4ª, que se llama Idilio entre prosa y verso. Wow. Porque en ese libro hay prosa y hay verso. ¿Y de cuántos tomos, cada antología, de cuántos es? Depende de la cantidad que puedan participar, que estén en ese momento. Yo comencé la primera antología, participaron 19 del club y ya ahora participan entre 25 y 30. Es un buen número. No, yo tengo, es todos los viernes. Tengo viernes que tengo 12, 15 personas que han podido ir. Tengo viernes que tengo 20, 25 y he tenido 30, 35 personas, para poner algo así. Es como puedan ir. Algunos trabajan, entonces cuando están de vacaciones van. Algunos trabajan, pero tienen el viernes libre y van. Y algunos siempre van. Con nosotros comenzó una muchacha con 14 años, nacida en Miami, Elizabeth Ponce. Bendiciones para ti, mi niña. Y con 14 años comenzó y no quería hablar, porque como se crió allí, ¿qué le digo? Que hable el español mejor que nosotros. Porque entonces la forzábamos en el sentido de tienes que decir, no, no me lo digas así, te equivocaste la palabra, no me lo digas en inglés, todos sabemos inglés aquí, pero esta es una reunión de español. Y entonces ella se esforzó y participó hasta en una antología con nosotros con un pequeño escrito. Ya ella hoy en día es graduada en la universidad y tiene 2 carreras universitarias. Y te lo dice lo mismo en inglés que en español. Wow. ¿Alguna vez ha pensado escribir en inglés? ¿O Sí, publicar algo? Sí, lo quiero hacer. Quiero hacer el punto ese. Quiero hacerlo, pero eso sí, tengo que... mi inglés es para hablar. Lo leo perfectamente, pero si voy a escribir voy a cometer errores, Claro. porque no es lo mismo escribir en español que en inglés. Entonces ya tengo que buscar a alguien que me ayude en esa faena y pagar. Pero si hay Porque interés. hay que pagar. Porque hay que pagar. Lamentablemente hay que pagar, pero No, bueno. pero estoy reuniendo. Tengo miedo. ¿Cómo le dicen? Alcancía. Alcancía. El cochinito, pues. Pues estoy reuniendo y todo. Cada vez que esto, yo tengo ya mi dinerito porque lo tengo ahí. Excelente. ¿Entiendes? Pues excelente. No sé si nos quiera comentar algo más, Francis. ¿Va a estar en México hasta cuándo? Hasta el viernes. Hasta el Amanezco viernes. el sábado ya en el aeropuerto. Wow. Sí, pero es que hay que trabajar. Pero fíjate lo que nos acaba de decir, que esta posibilidad de viajar y ya con el antecedente de hace 2 años que estuvo aquí en México, eso le abrió las puertas para escribir algo relacionado ya. con Ya tengo, nuestro país. ya Entonces voy eso escribiendo. es inspirador. Tengo los datos y todo eso, porque es que toca, porque es que la forma de las personas acá es como tú te sientes bien, porque Raúl y Laura, la esposa, me han llevado a lugares, ¿no?, donde te tratan tan amable, te tratan tan esto, que a mí me remontan a la época en que Cuba reía. Wow. Bueno, Francisca Argüelles, recordamos rápido, usted puede conseguir su obra en Amazon, puede encontrarla, y también en la Dar Services Editorial, donde también puede conseguir Y sus también libros. tengo unas pequeñas antologías de grupo que lo he hecho con un grupo que se llama el Grupo de 10. Somos 10 que ya hemos hecho 2 antologías pequeñas, pero esos 10 vienen conmigo desde hace 11 años. Y entonces ese fue escogido para hacer ese otro trabajo que me lo hace la editorial de Pedro Pablo Pérez Santiesteban, que se llama Editorial Entre Líneas. O sea, que ya tengo 2 editoriales que están trabajando con nosotros. Excelente, excelente. Antes de despedirnos, quisiera preguntar, a lo mejor es una babosada lo que voy a decir, pero No. tengo la inquietud. ¿Ha pensado en la posibilidad de que alguna vez le aburra escribir? No, ¿qué va? Jamás. No me puede aburrir escribir, porque es que es una cosa que a veces me despierto porque estoy soñando algo, me levanto y voy allí.
y escribo a mano. Me siento en el lugar donde yo tengo... No, además, mi tiene muy computer. bonita letra, Sergio. Sí. Muy bonita letra. No, eso se lo debo gracias a las hermanas de la caridad, que la caligrafía era obligatoria. Sí, ¿no? Sí, o sea, Sus reglazos. sí. No, nunca en la vida, eso no, eso era antiguamente, se lo digo que sí, por los cuentos que me hacen de antiguamente, pero eran las personas, qué personas tan maravillosas, la verdad, muy maravillosas, me enseñaron mucho, 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 y nos ponían películas de, no sé si ustedes saben, de Diana Durbin, no conocen eso era tan antiguo, pero era una cosa tan bella, mi primer vals, mi primer amor, y entonces era lo que ponían las hermanitas. Claro. Excelente. Perfecto. Francisca Argüelles, Gracias por la visita. muchísimas gracias. Y gracias a ustedes dos. Por estar con nosotros. Como dijeran ustedes, qué padre. Qué padre. Bueno, con esa frase nos despedimos de la escritora Francisca Argüelles. La verdad, un placer tenerla aquí en el estudio. Y bueno, nosotros regresamos con la programación de Cancún Channel. Del trabajador y el momento de firmar el contrato laboral, y hay que especificar la política de uso de computadoras